porque en este momento llamamos al predicador de la palabra en esta tarde, al pastor Roger Pazmiño. Le damos la bienvenida. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, mis amados. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18:4. Amén. Amén. Ahí lo tenemos en pantalla. Leemos honrando al Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Cristo está y dice así: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Repita conmigo: el alma que pecare, esa morirá. Vamos para el cielo. Levante su manito conmigo. Vamos unánime. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Venimos ante tu presencia, Señor, para darte muchas gracias por este tiempo, por esta palabra, por tenernos con bien aquí a esta hora, Señor. A pesar de cualquier lucha y situación, Dios mío, aquí estamos con bien, Señor. Así que te pedimos en esta hora que uses tu palabra para transformar nuestras vidas y corazones, y que también nosotros la guardemos y la pongamos por obra para llevársela a otros y seguir ensanchando tu reino. Te lo pedimos para tu honra y tu gloria, mi Dios. Y yo te pido que pase carbón encendido por mis labios para que tu palabra se imparta de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Tome asiento, amado. He sido enviado esta tarde con el tema las consecuencias del pecado. Amén. Repita conmigo: las consecuencias del pecado. ¿Cuántos saben que el pecado trae consecuencias? Amén, amados, así es. Gloria a Cristo. Mire, amado, las consecuencias son el pago de Dios por nuestros actos o nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? Si usted hace algo bueno delante de Dios, va a tener una consecuencia buena. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted y yo hacemos algo malo delante de Dios, las consecuencias van a ser malas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Entonces la consecuencia de nuestros actos son el pago de Dios. Entonces nosotros tenemos un poder llamado la decisión. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder que usted tiene de escoger si hace el bien o hace el mal, si se somete y obedece a Dios, o si se rebela contra Dios y peca, entonces eso va a traer un resultado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, es muy extenso hablar de consecuencias que trae el pecado a la vida, no solo de los seres humanos, sino de nosotros como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es muy extenso, hermano. Sí, podríamos hablar de esto toda la vida, pero vamos a tratar de condensar esto por honor al tiempo. Entonces, el Espíritu Santo me impartía lo siguiente: hay una consecuencia que trae el pecado, y esa consecuencia es que el pecado enceguece. Amén. Sí, el pecado espiritualmente nos pone un velo, ¿sí? Nos tapa los ojos, ¿sí? Entonces, ¿cómo demostramos eso en la Biblia? Acompáñenme a 2 de Samuel 12:1. 2 de Samuel 12:1. Bastante conocida esta historia, amén. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino
al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amados, David, como dice aquí el texto, ungido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el pecado es algo que especialmente va a acechar a los ungidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amados. Entonces, todos somos ungidos aquí, amén. Sí, gloria a Dios. Entonces, el pecado trae una consecuencia llamada enceguecimiento, ¿sí? Y eso no va contra los de afuera, porque los de afuera, ellos ya están cautivos, atados, encadenados, a menos que vengan a Cristo y Dios rompa esa cadena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, es el pecado que está acechando la vida de los hijos de Dios. Es el pecado que puede traer enceguecimiento a nuestras vidas como ungidos de Dios, si nosotros permitimos que eso suceda y acontezca en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, es tal el nivel de enceguecimiento que trae el pecado a la vida de los ungidos, que al igual que al rey David, en tiempos de guerra, él no salió a la guerra, él estaba en palacio. ¿Sí? Que en vez de buscar a Dios y se quedó en palacio, no, él estaba viendo lo que no tenía que ver con sus ojos. ¿Sí? Era tal el enceguecimiento que tomó a la mujer de quien no debía tomar. Era tal el enceguecimiento que encima de eso deja embarazada a aquella mujer. Amén. ¿Sí? Y era tal el enceguecimiento, hermanos, que de todo lo que él estaba haciendo no se daba cuenta. ¡Qué impresionante! ¿Sí? Entonces, él iba haciendo maldad sobre maldad, pecado sobre pecado. Hay gente que miente y para cubrir esa mentira pega otra mentira encima y va amontonando una mentira sobre otra, hasta que esa mentira se va a hacer como una bola gigantesca de nieve y lo va a aplastar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, David, a causa de perseverar, de persistir en el pecado, él fue enceguecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria. Entonces, hermanos, si nosotros pecamos y no corremos delante de Dios, le decimos: Señor, vengo humillado ante ti, con un corazón contrito y humillado, que tú no le despreciarás, ten misericordia de mí, perdóname, Señor. Y al contrario de eso, nuestra actitud es de avanzar. Porque ¿sabe qué le pasó a David? Como David estaba pecando y no veía las consecuencias inmediatamente, él seguía. Amén. Y él seguía en otro pecado y no le pasaba nada. Y él seguía en otro pecado y no le pasaba nada. Sí, es como allá afuera hay sicarios, ¿no? Ellos matan, no los cogen presos, nadie les hace nada, pero algún día la consecuencia lo va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Las consecuencias algún día nos van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso fue lo que le pasó a David. Esa ceguera que le trajo el pecado, a causa de que no veía consecuencias y él persistía en lo mismo,
Entonces hizo que David, o sea, perdió su comunión con Dios. ¿Sí? Era ungido de Dios, era rey de Israel, lideraba un pueblo, Dios lo puso ahí. ¿Sí? Aquel hombre que destrozaba al oso, que destrozaba al león, aquel hombre que la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar atentos, porque el pecado puede traer ceguera a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amado. Entonces, si eso le pasó a David, entonces a nosotros también nos puede acechar eso. Pero que Dios nos libre de eso a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle aplauso al Espíritu de Dios. Él tiene el poder para librarnos de la ceguera espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que escoger la decisión de parar con eso. David no paró con eso, él siguió. Ah, no me pasa nada. Sí, hice matar a Urías, no pasó nada. Me acosté con la mujer de Urías, no pasó nada. Quedó embarazada, no pasa nada. Bueno, yo sigo en lo mío. No, hermanos. Entonces, como Dios vio que este hombre ya estaba ciego espiritualmente, entonces, ¿qué hizo? Tuvo que mandar al profeta. ¿Sí? Entonces, Dios en esta hora algo tiene que corregir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios está viendo esta palabra porque dice la Biblia que Él al que ama, Él corrige y lo tiene por hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, somos hijos. Dios nos tiene que corregir para que no caigamos en ceguera espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hay que tomar una decisión de hacer lo correcto delante de Dios. Y si acaso hemos pecado, entonces tenemos que recurrir al Padre y decirle: Señor, ten misericordia, porque el que se aparta del mal alcanzará misericordia. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios tuvo que mandar al profeta, y el profeta tuvo que darle una parábola y ponerle un ejemplo. Y cuando David se encendió en el furor, dice, a causa de ver esta historia que tenía una injusticia, dijo: el tipo tiene que morir. Entonces el profeta, que era la boca de Dios en ese momento, le dijo: ese hombre eres tú. ¿Sí? Entonces el pecado va a causar una ceguera de un nivel impresionante, que Dios va a tener que estremecernos de una manera tan fuerte para que no nos perdamos, sino que abramos los ojos y podamos arrepentirnos y alinearnos de nuevo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sí, entonces el pecado enceguece, mis amados. ¿Cuántos dicen amén? Son una consecuencia del pecado. Ahora, hay otra consecuencia del pecado. Y otra consecuencia que el pecado trae en nuestras vidas es que el pecado trae maldición. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados, así es. Mire más adelante mismo, en 2 de Samuel 12, versos 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga, amado, Dios, a causa de lo que estaba haciendo David, le dijo: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Y por qué? Porque él lo menospreció a Dios. O sea, como Dios no tomó en cuenta a David con todo lo que estaba haciendo, con todo lo que estaba pecando, ¿sí? Entonces él le dio rienda suelta a la maldad que había en su corazón en ese momento. Entonces el Señor le dijo: me has menospreciado. Sí, cuando nosotros pecamos, y peor si es voluntariamente, y peor si persistimos en eso, no solamente que estamos pecando, haciendo el mal, sino que estamos menospreciando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, el pecado es contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, amados,
Yo le doy la gloria a Dios porque creo que hombres de Dios me formaron y me siguen formando. Y doy gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida de nuestro pastor Juan Guayamave? Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Juanito. Un hombre que no tiene compromiso con nadie, sino con Dios. Así como Cristo, así como Pablo y así como todos nosotros vamos a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Entonces, David persistía en lo mismo, continuaba en lo mismo. Entonces él estaba menospreciando a Dios. Entonces lo que he aprendido, y creo que todos estamos aprendiendo, es que no podemos menospreciar a Dios, no podemos rechazar a Dios. Sí, el pecado, lo primero que hace el pecado es que demuestra que despreciamos a Dios. Sí, ahora hay pecados que también, aparte de que despreciamos a Dios, van a traer consecuencias con nuestro prójimo. Amén. Sí, pero en primer lugar, a quien ofende el pecado que podamos cometer es a la persona de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Siempre pensar en eso, Dios mío. El pecado es algo que tú aborreces, que va en contra de ti. Es transgresión, es rebelión, es irme en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces trajo David, no solo que estaba ciego, sino que encima arrastró maldición para su vida. La Biblia habla de maldiciones generacionales, amén. Sí, hay familias que los padres fueron adúlteros, los hijos adúlteros, los nietos adúlteros, los bisnietos adúlteros, y ustedes escuchan todas las generaciones de una familia que ha sido asignado un espíritu de adulterio que ha destruido todos sus hogares. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amado. Y si hay algo que es lo que ha destruido sobre toda la tierra, generaciones de familias, ha sido el adulterio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amado. Es una cosa terrible el adulterio a causa de la iniquidad, del pecado, de la inmoralidad sexual. Es algo que ha destruido muchas familias. Sí, lamentablemente aún hasta mi familia llegó a eso. Pero cuando llegó Cristo en mi vida, se rompió esa maldición pecaminosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! En su vida y en la mía, a causa de Cristo se rompe toda maldición. Amén. Es la única forma de que Dios pueda romper toda maldición y todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, oiga, es tan terrible, y si usted se mete en este texto, es tan doloroso, porque esta maldición generacional, David no tenía idea de lo que estaba haciendo, y eso lo transfirió a sus hijos, a su hija. Un hijo violó a su propia hermana. Un hijo de él lo quería matar a él. O sea, lo que David desató fue una maldición, pero de proporciones bíblicas. Amén. Oiga, es algo impresionante. Entonces, en nuestras vidas tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Y más nosotros, que nosotros somos cartas abiertas para los que están allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Entonces, nosotros no podemos caer en ceguera, y tampoco podemos arrastrar maldición a nuestras vidas, que esa maldición no solamente nos alcanza a nosotros, sino a nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amado. Oiga, el pecado es una cosa tremenda, sí, es una cosa pero impresionante, y lamentablemente a causa de la desobediencia de Adán y Eva, eso ha llegado hasta la actualidad. Pero vino el postrer Adán, que se llama Jesús de Nazaret, y acabó con todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por ese rompimiento que trajo Cristo a la tierra. Se rasgó el velo, dice la Escritura, y tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Cristo. Entonces hay que tener cuidado y no traer maldición a nuestras vidas. Sí, entonces fue impresionante lo que pasó con David. Gloria a Dios. Otra consecuencia del pecado es que el pecado trae enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vea, amado. Dice 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto, ay Dios mío, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Mire lo que le dicen a David. Y sigue esto contra David. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Cuántos dicen amén? Si ve lo que dice ahí. ¿Quién hirió al niño? Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la escritura, hermanos, en gigante, para que lo vea bien. Jehová hirió al niño. Y dice al final, y enfermó gravemente. Sí, a veces hay hermanos que están en situaciones graves. Tenemos que saber discernir si hay prueba o si hay consecuencia de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esto es serio, hermanos. Sí, mucha gente caminando con Dios, unidos de Dios, gente poderosa en Dios, han caído en estas cosas. Aquí está un ejemplo bíblico que es David. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amado. La Biblia dice de sí misma que todo Dios lo dejó ahí escrito para que aprendamos la lección de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender de eso. Pero parece que a mucha gente, a muchos hermanos, a muchos ministros, a muchos ungidos, les ha costado eso. Sí, aprendamos de eso. Sí, no nos gocemos del dolor de otros. Sí, es doloroso, pero tampoco hay que andar de sentimental. Esas son las consecuencias que de las decisiones que acarrea cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amado. Oiga, Jehová hirió al niño. Sí, no puede decir todo el mundo, es que esa enfermedad es una prueba, que esto. No, a veces Dios envía enfermedad, hermano. Pero y la gente dice, uy, qué malo Dios. No, esa es la consecuencia de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y démosle gracias a Dios que pasa eso. Pero qué ilógico, pastor, ¿por qué dice eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a través de aplastarnos, a través de algo como esto, ahí podemos reaccionar tal vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, porque si alguien persiste en lo mismo y Dios no le hace nada, entonces la persona va a estar con el pensamiento embotado y va a decir no sucede nada. Y va a pensar que el mal que está haciendo está bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces dice aquí que Jehová hirió al niño y enfermó gravemente. ¿Sí? Y en el 16 miren lo que dice. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. David se humilló hasta lo máximo que él pudo, pero lo que Dios ya había determinado ya no lo pudo cambiar. Sí, entonces es lamentable. Mire, trataré de ser breve con esto. Yo evangelicé a un chico que estaba involucrado en una banda de extorsionistas. Yo no lo sabía, pero como Dios me lo reveló, fue impresionante. Y este chico, yo le hablé de Dios, supuestamente él se entregó a Cristo, pero después se acercó otro chico que lo conocía a él. Me dice, pastor, tenga cuidado con él, porque él pertenece a esta banda, él a los buses le cobra extorsiones, ¿sí? Entonces tenga cuidado con él. Yo por eso ya no ando con él. Yo andaba con él, pero ya no. Yo sí tengo temor de Dios. Y dije, wow. Pero este chico, hermanos, a los 3 días de que Dios le dio una oportunidad, por eso siempre hay que hablarle de Dios a alguien, porque no sabemos cuándo el enemigo ha determinado destruir y arrancarle la vida a una persona, ¿sí? Entonces eso pasó con este chico. A los 3 días de que Dios me envía a su vida, el chico murió, ¿sí? Y murió en su pecado, en su maldad. Él fue a cobrar una extorsión a un chofer de un bus, pero eso, cuando él fue eso, ya tenían planeado una trampa. Y dice que ellos, los que estaban siendo extorsionados, acabaron con la vida del joven, ¿sí? Esto fue algo que cuando el chico me vino a dar la mala noticia, yo dije, wow, o sea, me quedé impactado, ¿sí? Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amados, con el pecado no se juega, ¿sí? Con el pecado, Dios mío, que el Señor nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amado. La Biblia dice que hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amado. Entonces, el pecado
A veces la gente aquí como David tal vez piensa que haciendo un sacrificio luego de eso, Dios va a quitar la consecuencia. Natán, versículos previos a estos, le había dicho a David: Dios ya te perdonó tu pecado. Sí, ya te perdonó, pero el niño igual va a morir. O sea, hay consecuencias del pecado que Dios no las va a quitar. Dios nos concede el perdón, amados. Sí, ¿cuántos dicen amén? Dios nos concede su perdón, pero la consecuencia, Dios no es un Dios sin vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque a veces habemos padres o madres sin vergüenza, que los hijos están pecando y le acolitan el pecado. Amén. Dios no es sin vergüenza, Dios no es como el hombre. Dios es justo, amado. Entonces, como Dios no le acolitó nada a David, ¿sí? Dios no es un Dios sin vergüenza. Entonces, por más que lo que sea que hizo David, las consecuencias llegaron. Entonces, Dios nos perdona, pero de las consecuencias Dios no nos va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y mire lo que dice 2 de Samuel 12:18. Y esta es otra consecuencia que me hablaba el Espíritu Santo. El pecado trae muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y hablamos de muerte física y muerte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Y al séptimo día murió el niño. Sí, al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, Dios mío, lo que hizo David, lo que él hizo, sus consecuencias lo pagó esa criatura que no tenía culpa de nada. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amados. Sí, entonces el pecado trae muerte. Sí. A veces hay gente inocente que está en medio de un tiroteo y ¡pum!, alguien murió. Sí, hay gente que está detenida en la cárcel sin culpa, injustamente, y si hay una revuelta allá adentro, puede armarse una masacre como la que lamentable y tristemente han sucedido ya por repetidas ocasiones en la penitenciaría. Hay gente que muere. Entonces, amados, el pecado es tan grave, es tan terrible, que puede traer muerte. Y no podemos decir: ah, no, es que yo soy ungido. No, aquí está, por ejemplo, en la escritura un ungido. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cuidarnos de eso, amados. Ananías y Zafira. Sí, porque hay gente que quiere hacer una separación abismal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, Ananías y Zafira, Nuevo Testamento, libro de los Hechos. Dice que llegaron donde Pedro le dijeron: Pedro, hemos traído porque hemos vendido una heredad. Aquí traemos, vamos a ofrendar todo. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro que ellos se quedaron con una parte. Y Pedro le dice a Ananías: Ananías, ¿no te era más fácil quedarte con lo tuyo? Es que nadie se lo estaba pidiendo, amén. Nadie le pidió a ellos. Sí, entonces ellos ¿qué dijeron? No, ¿sabe qué? Le vamos a dar todo para la obra de Dios. Ah, ya, tráiganlo. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo?, le dijo Pedro. Y dice que en aquel momento pereció. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Amén. Entonces trajo muerte a eso. Y vino la mujer de este y le dijo lo mismo: Zafira, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto. Ah, así como murió tu marido y ya lo enterraron, por ahí vienen a verte a ti también. Y dice que ella también expiró. ¿Sí? Entonces, amados, eran parte de la iglesia, eran parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenía necesidad de mentirle a Dios? Dios lo conoce todo. Parece que el pecado a veces le quita la conciencia delante de los ojos de Dios a la gente. No permitamos eso. Vivamos alineados al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Para ir concluyendo, dice Génesis 12:17: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Entonces, otra consecuencia del pecado, que aquí el que comete pecado contra Jehová se llamaba Faraón, es que trae juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, podemos ganarnos un juicio de Dios. Sí, y cuando Dios determina algo, hermanos, ya vimos que ni por más que ayunó David, Dios lo libró de eso. ¿Cuántos dicen amén? Faraón se ensañó contra el pueblo de Dios, y por más que le vino a decir por boca de Moisés, déjale en paz, deja libre a mi pueblo, no, el tipo no. Sí, entonces ¿qué hizo Dios? Dios determinó plagas contra Faraón y contra su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces hay que tener cuidado, amados, para no traer el juicio de Dios contra nuestras vidas. Pero aunque el pecado trae consecuencias, si nosotros nos alineamos de Dios, nos alineamos a Dios, hay una salida. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amándanea! Oiga, aunque el pecado trae muerte, trae juicio, trae maldición, trae enfermedad, trae consecuencias, la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder para revertir todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que honrar la sangre, tenemos que honrar el pacto, tenemos que honrar el sacrificio, tenemos que honrar la persona de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, mis amados. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios nos habló esta tarde? Amén. La gloria sea para Dios, mis amados. Que Dios nos siga alineando a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Levante su manito conmigo, únase conmigo a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Dura es tu palabra, Señor, pero tu palabra dura nos va a alinear a ti, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Líbranos del pecado, Señor. No queremos traer consecuencias, maldición, enfermedad ni muerte en nuestras vidas, Señor. Y aún ayúdanos para que nuestras generaciones se aparten de eso y vengan a los pies de Cristo. Te lo pedimos para tu honra y tu gloria, Señor, y que guardemos esta palabra que nos has impartido esta hora en la tabla de nuestros corazones, para que podamos prontamente, Señor, estar listos y preparados e irnos el día en que toques la trompeta y nos vayamos contigo en el arrebatamiento para siempre en el cielo. Te damos gracias, Señor. Dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte palmas al Señor. Amados, que Dios los bendiga. Shalom. Gloria a Dios.